Hola, soy Espido Freire, estoy encantada de encontrarme a lo largo de los siguientes minutos con vosotras y para mí es un placer el hablaros a lo largo de este ratito que vamos a pasar juntas de aquello que más me gusta hacer, contar historias y cómo contar historias. De hecho, a lo largo de todo el tiempo que he estado trabajando en el área de la literatura, es decir, en escribir libros y en publicarlos y después en hablar de esos mismos libros, lo que me ha acompañado siempre ha sido mi preocupación porque las historias no se pierdan. Las historias de mujeres en general es el punto que más me interesa, de algunas que vivieron hace mucho tiempo y fueron olvidadas, o de otras que han sido muy conocidas y sobre las que yo me he animado a escribir, como tantas otras personas han hecho a lo largo de los libros. Por ejemplo, la última zarina de Rusia, la madre de la famosa Anastasia, o por ejemplo Teresa de Jesús, también llamada Santa Teresa de Ávila, o por ejemplo otras mujeres como escritoras, las que escribieron Orgullo y Prejuicio, que fue Jane Austen, y Jane Eyre y Cumbres Borrascosas, que fueron las hermanas Bronte. Es decir, todo ese tipo de historias es las que a mí me ha interesado recoger y hablar. ¿Por qué? Porque me parece que la palabra tiene un poder importantísimo, no solamente a nivel global, no solamente nos permite entender mejor esta sociedad, informarnos, divertirnos, evadirnos, sino también a título individual. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras como individuo tiene un valor en el mundo, tiene un peso en el mundo. No siempre ha sido así, o por lo menos no siempre se ha creído que fuera así. De hecho, la sensación de que cada uno de nosotros, y más aún las mujeres, somos válidas, tiene apenas unas décadas de historia. Durante mucho tiempo se pensó que los únicos seres que tenían derecho a contar sus historias, o por lo menos que hablaran sobre ellos y sobre lo que habían hecho en el mundo, eran gente relevante. ¿Qué significa relevante? Privilegiados en un sentido o en otro, habían nacido en el sitio adecuado, pertenecían a familias importantes o influyentes o habían accedido a ellas, o personas de un nacimiento más oscuro, pero que por una razón u otra habían logrado ascender. De eso quedaban excluidas en la historia prácticamente todas las mujeres. Había algunas que, porque habían realizado hazañas extraordinarias, pasaban a la historia y se contaba su biografía y sus logros. Otras lo eran por, también, como en el caso de los varones, su pertenencia a las familias. Eran reinas, emperatrices, princesas. Tenemos un par de heroínas guerreras: Juana de Arco, María Pita, Agustina de Aragón. Tenemos un puñado de escritoras y también de filósofas. Pero las personas normales, las que teníamos en nuestro día a día un porcentaje mucho más de normalidad que de extraordinario, ¿qué teníamos que aportar? Como digo, durante muchos siglos se creyó que solamente algunos tenían derecho a contar su historia. En los últimos 50, incluso 75 años, eso ha cambiado y empezamos a darnos cuenta de lo importante que es para la sociedad el conservar el mayor número posible de historias diferentes, de testimonios diferentes. Empezamos a valorar las versiones. Creemos, porque así nos lo ha ido mostrando la historia y nuestro propio conocimiento del mundo y del cerebro humano y de la realidad que nos rodea, que en el fondo no hay una única visión ni una única versión de lo que ocurre, de lo que pensamos. Empezamos, por lo tanto, a interesarnos por miradas diferentes. Eso nos obliga a desarrollar, por ejemplo, la empatía. Yo no siento ni vivo lo que tú estás sintiendo o viviendo, pero me interesa qué me estás contando. Nos obliga también a afirmar o a consolidar una opinión propia. Ya no me vale únicamente lo que tú me digas, sino que yo desde mi perspectiva y desde aquello que opino y que pienso y que he vivido, tengo derecho a presentar cuál es mi visión. Y por otro lado nos hace también más resistentes a la manipulación, porque no es ya tan sencillo decirnos lo que ocurrió fue esto, lo que tienes que pensar es esto y lo que vamos a contar es esto. Es muy interesante ver cómo las redes sociales o cómo la tecnología, los ordenadores, están continuando con un camino que comenzó con la alfabetización, con el hecho de que la mayor parte de la población aprendiera a leer y a escribir,
y por lo tanto cómo con eso nos han dado la posibilidad de contar nuestra historia y de presentar nuestra propia visión de los hechos. ¿Por dónde comenzaría yo? Bueno, eso va a depender enormemente de si tienes experiencia y práctica a la hora de escribir o si es la primera vez en tu vida que te planteas algo así. Mi generación, por ejemplo, estaba bastante acostumbrada a escribir redacciones en clase. La generación anterior escribía a veces textos más largos, depende de en qué colegio estuviera, ¿no? Y la generación que es más joven que yo para que os hagáis la idea, tengo 46 años. La generación que es más joven que yo a veces escribió menos en el colegio y prestó más atención a otro tipo de cuestiones. O a lo mejor tuvisteis que abandonar muy pronto los estudios, o a lo mejor nadie se interesó en un momento determinado por enseñaros o explicaros cómo se escribía bien, con las normas ortográficas. Eso ahora no nos importa. Lo que nos importa de verdad es si tenéis familiaridad con el hecho de escribir cartas o diario o pequeñas notas o no. Si la tenéis va a ser más sencillo, pero si no, no pasa nada, también podemos partir de cero. Muchas veces la gente piensa que escribir es una especie de hecho casi mágico, ¿no? Como si surgiera de la nada, como si te sentaras delante del ordenador o delante de un papel y tuviera que llegar ya la historia totalmente completada. Bueno, yo llevo 23 años dedicada profesionalmente a escribir, es mi trabajo, y os puedo decir que eso no es así. Hay momentos en los que las ideas surgen con más facilidad, pero la mayor parte de las veces esto consiste en pensar primero qué es lo que quieres contar y cómo ordenarlo, escribir después un pequeño esquema que te pueda servir de guía y a partir de ahí ir completando de una forma más o menos interesante, más o menos trabajosa los distintos aspectos, como si estuvieras trazando tu vida en capítulos y tuvieras que completar esos distintos capítulos. Es decir, lo que os estoy diciendo con esto es que la parte más importante de escribir es pensar, es planificar previamente qué quieres contar. Y eso no tiene por qué hacerse con un esquema, si eso te parece aburrido o si te recuerda a algunas de las cosas que tenías que hacer en el colegio o en el instituto. Puedes hacerlo con dibujos o puedes hacerlo únicamente con palabras o trazar una especie de árbol genealógico y a partir de ahí echarle toda la imaginación y toda la creatividad que quieras. O si te resulta más sencillo, puedes hacer pequeñas fichas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quisiera comenzar a contar la historia de mi vida, no comenzaría por mí, sino que comenzaría posiblemente con mi tatarabuela. ¿Por qué con mi tatarabuela? Porque en mi familia fue una figura muy relevante. Fue quien educó, por ejemplo, a mi abuelo, porque se quedó huérfano muy pronto, y es una mujer que para mí ha sido de referencia aunque no la conocí. De mi bisabuela, en cambio, casi no hablaría. Es decir, yo abriría una ficha, un folio o un archivo en el ordenador en el que comenzara a recordar todo lo que sé de mi tatarabuela. Es decir, su aspecto físico. No hay fotos de ella, pero sí que hay descripciones, me contaron cómo eran, incluso me dijeron a qué miembros de la familia se parecía, o se parecían luego a ella. Intentaría averiguar, si no lo tengo en la cabeza, cuáles fueron los años en los que vivió, y eso me llevaría, en mi caso, por ejemplo, a investigar o a mirar alguna información acerca de cómo era España, que es donde ella vivió, y en particular Galicia, que es donde la región en la que ella nació y murió en aquella época. Y así no solamente yo aprendería, sino que también entendería mejor cómo se debía vestir, el frío o el calor que hacía, cuáles eran las circunstancias económicas y podría indicar el mérito que tuvo mi tatarabuela sacando adelante a su familia, luchando, ella se casó muy tarde, bueno, historias distintas, ¿no? Cada una tenéis la vuestra. Entonces comenzaría con esa ficha. Después diría, bueno, mi tatarabuela no nos hizo solas, hubo un tatarabuelo, ¿qué sé de él? Pues era un hombre que murió pronto, que se casó con ella tarde, que era muy generoso, que era un buen hombre. Sé menos de él, entonces le tendría que dedicar menos espacio, pero aún así empezaría a imaginarme cómo debió ser un hombre para que una mujer del estilo de mi tatarabuela se enamorara de él o se quisiera casar con él. Cuando estamos contando esta historia, no tenemos por qué saber todo, ni siquiera tenemos por qué decir constantemente la verdad, pero sí distinguir cuál es la verdad que nos han contado de aquello que nosotros imaginamos o que queremos. Por ejemplo, de mi tatarabuelo no sé mucho, pero yo me imagino esto, esto y esto. Como os he dicho, en el caso de mi bisabuela, que murió muy jovencita y por desgracia no pudo educar directamente a mi abuelo, su ficha sería mucho más corta. Del bisabuelo hablaría
podría hablar además mucho porque vivió muchos años y también fue importante en mi familia. De ahí llegaría mi abuelo, de ahí llegaría mi madre y de ahí llegaría a mí. ¿Por qué en mi caso es importante ponerme en ese contexto? Bueno, pues porque yo no soy nada sin lo que me ha legado mi madre, que a su vez lo aprendió de su abuela, que es mi tatarabuela, ¿no? No, de su bisabuela, que es mi tatarabuela. Entonces, siguiendo esa línea, yo puedo conocerme mejor. Es solamente un ejemplo. A lo mejor no queréis hablar tan atrás, pero sí que queréis darle un espacio a una hermana o a una prima o a una vecina que fue una enemiga enorme y de la cual tuvisteis que salir huyendo, quién sabe, ¿no? O de un marido, de una pareja, incluso de vuestros propios hijos. Entonces, yo comenzaría definiendo y haciendo un listado de cuáles son las personas que han sido importantes en mi vida y por qué van a aparecer precisamente en esa historia de mi vida. Y, como os digo, a través de dibujos, de una ficha, de un esquema, de lo que queráis, dedicarles un rato. ¿Cómo lo recordáis? ¿Qué emoción os despierta? ¿Cómo nos lo queréis describir a quienes no hemos conocido a esa persona? ¿Qué palabras asociaríais? ¿Qué color le pondríais? ¿Recordáis su voz? ¿Cómo sonaba? Todo eso es lo previo. Solamente os estoy diciendo que recopiléis información distinta para a partir de ahí, después, comenzar a escribir. Es una parte muy interesante. Primero porque, como os digo, a la hora de trabajar psicológicamente estos campos, nos permite saber dónde estamos en esa relación. ¿Hemos olvidado a esa persona? ¿Continúa viva en nuestras vidas aunque muriera hace mucho tiempo? ¿No hemos logrado perdonar el daño que nos hizo? ¿Quiénes erais antes de esa persona y quiénes habéis sido después? Y todo eso, que a veces lleva más tiempo del que nos podemos imaginar, es ya comenzar a escribir y comenzar a meternos dentro de esta aventura. Una pregunta que me hacen muy a menudo muchas mujeres, incluso mujeres mayores, mujeres que nunca se plantearon el que su historia tuviera interés más allá de sus hijos, de sus nietos, de sus seres queridos, es: quiero contar mi historia, quiero hablar de mi vida, quiero igual no hablar de mi vida, pero sí de la de mi padre, o de la de mi marido, o de la de alguien querido. ¿Por dónde comienzo? Esto es un tema muy interesante y a veces, aunque el proyecto no acabe en un libro o no llegue a 200 páginas o a 150 páginas, tiene mucho sentido en sí mismo. ¿Por qué? Cuando pensamos, articulamos palabras. Cuando articulamos palabras, facilitamos también el pensamiento. Muchas veces hemos evitado, incluso durante años, volver a un episodio doloroso o un episodio particularmente duro de nuestra vida. O a lo mejor no ha sido duro, a lo mejor fue particularmente feliz y luego el tiempo ha hecho que nos duela volver a él porque no nos convertimos en aquello que soñamos o porque la gente que está involucrada en eso ya falta. La cuestión está en que a veces llega un punto en nuestra vida en que queremos abrir ese cajón de la memoria con lo bueno y con lo malo que tiene y revisar si dentro lo que hay es moho o lo que hay es un objeto tan bello como recordamos, ¿no? O al contrario, si con el tiempo aquello que dolía ha dejado de doler. Muchos de estos proyectos individuales acaban convirtiéndose después en un libro autoeditado para la familia o sencillamente en la afirmación de que yo estoy aquí, esta es mi historia, esta es mi vida. Y tiene mucho sentido para cerrar viejas heridas o para dignificar a quienes se han sentido víctimas o para por fin contar la visión de un hecho que, como he comentado antes, solo se contó desde una perspectiva. Incluso a nivel familiar viene muy bien el revisar qué nos han dicho que éramos o qué papel cumplíamos como hijas, como hermanas, como madres. No quiero entrar en si éramos buenas o malas, ¿no? La mayor parte de nosotras tenemos la sensación de que nunca hemos llegado a cumplir lo suficiente, que tendríamos que haber hecho más, que... Me refiero sobre todo a qué se pensaba en nuestro entorno o en nuestra familia o en nuestra sociedad que debíamos ser. ¿Y lo cumplimos? ¿No lo cumplimos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? La memoria es frágil. Con el tiempo tendemos a darle importancia a hechos que quizás no fueron tan relevantes y, por el contrario, a dejar de lado algunas cuestiones que, cuando comenzamos a darle al recuerdo, nos damos cuenta de que nos marcaron en nuestra propia vida. Si os animáis a escribir vuestra historia vital, vais a descubrir una enorme serie de ventajas. Primero, la concentración mejora y la paciencia también.
A veces después de haber roto unos cuantos papeles o de haber querido tirar el ordenador, porque no surge la palabra adecuada o la frase da la sensación de que sea una pared contra la que te estás dando de cabezazos, pero la sensación de haber acabado de escribir una página o varias páginas y de que eso es más duradero que la palabra o es más duradero que el recuerdo, provoca una satisfacción difícil de evocar, ¿no? Después, muchas veces, lo que tenemos con un texto escrito es la sensación de cobrar un peso. ¿Recordáis la frase de que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro? Las tres cosas tienen que ver con perdurar en el recuerdo de los demás, vencer el tiempo que es tan cruel con el ser humano. Cuando estamos escribiendo una historia, aunque sea desde nuestra modestia y desde desde nuestras dificultades o carencias, estamos echándole un pulso al tiempo y al destino. Y eso en sí mismo tiene un enorme mérito. Y por último, nos permite también muchas veces hacer un recuento ordenado de cuál es nuestra vida y por lo tanto que nuestro presente y también nuestro futuro cobre una forma diferente. Es decir, sirve para cerrar carpetas y sirve para abrir nuevos proyectos. Me diréis que tengo mucha fe y que mucho opino y mucho creo yo en escribir, pero es que es cierto. Lo he visto a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de muchas alumnas y no precisamente niñas que se han dedicado a hacerlo. Además, hay veces en que no sabes por qué tienes la impresión de que ha llegado ese momento. Tienes más tiempo o tienes los medios a tu alcance o sencillamente has cerrado parte de una etapa y te encuentras con suficientes ganas y con suficientes elementos a tu alrededor como para querer contar esa historia, querer por fin contar qué te ocurrió, querer contártelo a ti. No es necesario que tengas un público ni que tengas un gran número de lectores, ni siquiera ningún lector. Solamente con que tú lo leas y te sientas orgullosa de ello, basta. Si habéis definido ya qué personas queréis que entren en vuestra propia historia, es importante darnos cuenta de que toda nuestra vida no puede caber en una historia, pero sí los hechos más importantes. ¿Cuáles son esos hechos importantes? Hemos definido ya a las personas, pero si tuvierais que elegir cuáles son los 10 momentos de vuestra vida o los 15 momentos de vuestra vida más importantes, ¿cuáles serían? De algunos a lo mejor ni siquiera os acordáis porque erais muy pequeñitas, porque os los han contado, porque se originaron cuando estabais lejos. Por ejemplo, alguien decidió algo sobre vuestra vida, que fuerais a estudiar o que tuvierais que ir a otro país o meteros en un lío o en algún problema y no tuvisteis vosotras nada que ver, sino que sencillamente alguien lo decidió por vosotros. Pero aún así, ese punto ha marcado vuestra vida. ¿Lo incluiríais en la historia de vuestra vida? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo imagináis que fue esa conversación o esa decisión? Entonces, yo partiría de aproximadamente 15 o 20 hechos importantes de vuestra vida. ¿Por qué tantos? Porque después vamos a reducirlos. A lo mejor esos 20 después se quedan en 7. Pero para hacer precisamente este trabajo un poco psicológico y mucho terapéutico, es interesante el que no escojamos lo primero que nos viene a nuestra cabeza. El día del nacimiento de nuestro hijo, el día de la comunión, el primer día de clase. Cuando empezamos a colocarlo en un contexto de 20, podemos decidir mejor si de verdad fueron importantes, si solamente fueron importantes un ratito o si ahora que ha pasado tanto tiempo decidiríamos que queremos hablar de ello o no. Si tenéis fotos, es el momento de echarle una ojeada a esa fotografía. Si no las tenéis, pero sois capaces de recordar ese momento, esa circunstancia, acordaos de que tenemos una magnífica herramienta en nuestra cabeza, que es el recuerdo a través de los sentidos, es decir, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. ¿Cuál de ellos es el más importante en vuestra vida? Yo, por ejemplo, tengo buena memoria visual, me acuerdo visualmente como si fuera una fotografía de los hechos y recuerdo también muy bien cuál era, a ver cómo os lo digo, cuál era la emoción que sentía. Es decir, recuerdo la fotografía y recuerdo cuál era la emoción que tenía en ese momento. Algunas de vosotras recordaréis las voces, otras recordaréis los sabores, otras recordaréis una mezcla de todo y otras os estaréis moviendo en muchos de estos terrenos en una especie de niebla gris, ¿no? Bueno, no pasa nada.
Acordaos de lo que os he comentado ahora, aquello que no se sabe con precisión, con decir, creo que esto fue así, o me han contado que esto fue así, nos permite completar todos esos huecos que existen. Pero evocar esa imagen a través del recuerdo es algo muy interesante y además ese recuerdo os va a servir después para hilvanar vuestra propia historia. Si pensáis en imágenes, describid esa imagen. Si lo primero que os viene a vuestra cabeza es un sabor, evocad ese sabor. Acordaos del helado que nos dieron después de operarnos de la garganta, o de lo primero que comisteis después de haber dado a luz, o después de haber pasado mucha hambre en una circunstancia muy complicada, cómo os lanzasteis encima de, estoy hablando de comida, pero lo podemos hacer con muchas otras cuestiones. Entonces, por un lado tenemos los personajes que queremos que aparezcan, por otro lado tenemos los hechos y tenemos los recuerdos y las sensaciones. A partir de ahí empieza la parte más entretenida. Hemos hecho ya una especie de esquema previo, solamente queda completarlo. No hay por qué tener prisa. Hay gente que escribe muy rápido y quiere ver el fin y conocer su propia historia muy rápidamente. Otras preferimos hacer una primera versión, después corregirla, después ponerla más bonita, corregir una palabra. De lo que se está hablando aquí es de cómo os vais sintiendo a lo largo de este proceso. Acabar antes o después no es ningún tipo de mérito. Si tenéis la impresión, cuando habéis acabado la primera vez, que eso refleja cómo queríais que fuera, perfecto, ya está. Si no, habrá que irlo trabajando. ¿Cómo se trabaja? Pues dándoos cuenta de que esa escena 16 que habíamos quitado de nuestra vida es más importante de lo que pensábamos. Vamos a hacerle un hueco. 3 páginas, 5 páginas dedicadas a eso. O dándonos cuenta de que hemos metido un personaje que a la hora de la verdad tampoco significó tanto. Borradlo, no pasa nada. Es decir, cuando estáis escribiendo sois las dueñas absolutas de vuestro texto y de vuestra historia. Ese es el gran mérito, que cuando leáis os reconozcáis en estas palabras, mejor escritas o peor, con una mayor corrección o menor. El mérito de que hayáis contado vuestra visión de la vida os acompañará durante el resto de vuestra existencia y que no os quepa duda que habrá mucha gente a vuestro alrededor que aprenderá de vuestra experiencia, de aquello que hicisteis o dejasteis de hacer, de los remordimientos o de los orgullos que tenéis. Y yo estaré aquí deseando leer esas historias y en todo momento muy interesada y muy curiosa por quiénes sois, dónde estáis y qué habéis escrito.